oportunidad de poder estar una vez más reunidos en su nombre. Amén. Amén. Ya que en estos tiempos, hermanos, es necesario que nosotros estemos en búsqueda frecuente de nuestro Dios. Es necesario que nosotros, hermanos, conforme vemos que la venida de Cristo se va acercando, es cuando más tenemos que buscar la misericordia de Dios. Pero muchos en este tiempo es al contrario. Muchos en este tiempo han agarrado eso del aislamiento social como una excusa para apartarse de Dios. Y eso no debe de ser así. Pues cuando los tiempos vemos que son malos, es cuando más tenemos que buscar de Dios. Amén. Amén. Es por eso que en esta noche, hermanos, le damos gracias a Dios, porque a pesar de que los tiempos son malos, son difíciles, Dios nos tiene a nosotros en victoria, porque tenemos vida, porque tenemos salud. Amén. Porque no estamos solos, estamos en victoria y Satanás no nos ha podido ver derrotados, aunque así sea el deseo de él. Amén. Gloria a Amén. Dios. Nosotros estamos en victoria porque el Señor está con nosotros y el Espíritu Santo levanta bandera en medio de la batalla, aunque sí esté recia la batalla. Amén. Amén. Porque hay días, hermanos, en que la batalla se pone dura. Hay días que desde que se levanta está el enemigo, hermano, tirando este dardo, tirando el otro, hermanos. Amén. Con malos pensamientos, con malos deseos. Pero en medio de todo, hermano, aunque la batalla esté dura, tenemos que confiar, hermanos, que no estamos solos y que la vamos a ganar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor bendiga a mis amigos, mis hermanos que en algún momento, tal vez ahora, en este momento no estén viendo esta palabra, este culto, pero luego lo van a ver, luego van a escuchar la palabra de Dios. Esperamos que Dios traiga bendiciones por medio de su palabra a su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Y que también, hermanos y amigos que nos miran, si en algún momento tienen el deseo de acompañarnos, nuestras puertas están abiertas. Amén. No hacemos acepción de personas porque el Señor no nos ha mandado, hermanos, a hacer acepción de personas, sino a que llevemos la palabra de Dios, a que prediquemos su santo y poderoso evangelio. Así es de que vamos a cantar unos coritos para la gloria de nuestro Dios. Vamos a cantar, hermanos. En esta noche la gloria es para Él. No vamos a cantar otro, vamos a cantar en esta reunión Cristo está. Porque nosotros sabemos que el Señor está con nosotros. Amén. 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 Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Cantamos. En esta reunión Cristo está.
hermanos, y le pedimos al Señor por la palabra. Le damos gracias por este tiempo que nos ha concedido. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, Señor. Te damos gracias. Gracias, Padre mío, bendito, por esta bendición tan grande, Señor, que nos concede, Padre Santo, poder tener en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre mío, bendito. Qué privilegio tan grande, Señor, el poder alabarte, el poder adorarte, el poder exaltar tu nombre, lo más especial, lo más maravilloso, lo más hermoso que le puede suceder al ser humano, Señor. Es conocerte, Dios mío, es conocerte, Señor. Y alabar tu nombre, Padre, porque tú eres digno, porque tú te lo mereces, porque tú eres bueno, Padre. Muchas gracias, Señor. Ahora, Dios mío, entregamos en tus manos este tiempo de alabanza. Recíbelo, Señor amado, como sacrificio vivo, Padre mío, de tus hijos, amado Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios amado, yo te lo pido en esta preciosa hora, Dios mío. Glorifícate, amado Dios. Bendice la vida de aquellos que están en este lugar, como aquellos que en algún momento van a escuchar tu palabra, como aquellos que en algún momento, Señor, van a oír, Señor mío, oh bendito Dios, este mensaje precioso, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Dios. Obra, Señor amado, con poder, Dios mío. Quita todo estorbo. Limpia, Padre Santo, limpia nuestros corazones, limpia nuestras mentes, limpia este lugar, limpia nuestra vida. En el nombre de Cristo. Aleluya. Toda la gloria es tuya, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Amén, aleluya. Qué bueno es sentir la presencia de Dios, hermanos. Mire que el tiempo está bien helado, está bien frío, pero se siente un fuego del Señor, hermano, en nuestros corazones. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a bendecir el nombre del Señor, hermano. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a estar hablando, hermanos, en esta noche sobre lo que es, hermanos, la deidad del Espíritu Santo. Es decir, hermanos, que vamos a estar dando a conocer por medio de la palabra de Dios que el Espíritu Santo no es, hermanos, como algunas iglesias o unas sectas creen, que es como una fuerza activa, que es como solamente, hermanos, el título que se le puede dar a Dios, hermanos, que es solamente, hermanos, ¿cómo podemos decir? Como una manifestación de Dios. No, hermanos, vamos a dar a conocer por la palabra del Señor que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Muchos que creen también en estos tiempos que el Espíritu Santo es el mismo Padre. Otros que creen que el Espíritu Santo es Jesús. Y así, hermanos, muchas iglesias tienen, hermanos, sus diferentes doctrinas y sus diferentes creencias en cuanto a lo que es la divinidad del Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros, hermanos, por medio de la palabra, conocemos que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Que por medio de Él también, hermanos, todas las cosas fueron creadas. Que Él está desde el principio y que Él va a estar con nosotros hasta el final. Amén. Todo eso, hermanos, lo vamos a ver por la palabra de Dios. Porque en estos tiempos, hermanos, ahora en las iglesias, hermanos, no voy a generalizar, hermanos. Hay muchas iglesias en estos tiempos que solamente se dedican, hermanos, a gritar y a hacer ciertos eventos, a hacer estos dramas, a hacer estas ventas, a hacer aquí, a hacer allá. Pero no hay un estudio de la palabra de Dios. No le dan a conocer a la iglesia lo que en realidad dice la palabra de Dios. Muchos en estos tiempos, hermanos, ya no solo son pastores. Ahora, hermanos, se presentan como el pastor y profeta fulano de tal. Amén. Pastor y profeta fulano. Y es profeta solamente porque viene y empieza a decirles un montón de mentiras. En estos tiempos, hermanos, abundan los profetas lisonjeros. Abundan los profetas halagüeños. Abundan los profetas que les gusta endulzar el oído a los demás. Abunda la profecía falsa. Bendiciones, dice el santo. Bendiciones grandes vienen a tu vida y un gran adúltero dentro de la iglesia.
tiempos mejores, dice el Señor. Tiempos a que a tu vida van a llegar tiempos mejores, tiempos de abundancia, tiempos de bendición, cual nunca has tenido. Y es un gran sinvergüenza. Falsas profecías, falsos profetas, solamente para quedar bien con el que está oyendo la palabra, ni siquiera fuera palabra de Dios, pero dice la palabra de Dios, hay de esos profetas que dicen, así dice Jehová, cuando yo no los he enviado, yo no les he dicho que digan esto. Amén. Hay de aquellos profetas, dijo el profeta Jeremías, el Señor por medio del profeta Jeremías, hay de aquellos profetas que dicen, paz y prosperidad viene a ti, paz y prosperidad, no habrá espada, con espada van a ser traspasados por mentirosos. Vamos a conocer, hermanos, por la palabra de Dios, que conforme la venida de Cristo se va acercando, los tiempos no vienen mejores, sino que vienen más difíciles. Amén. Aunque así haya falsos profetas en los altares, aunque así haya falsos profetas en los púlpitos diciendo tiempos de bendición, tiempos de prosperidad, vienen a tu vida, la Biblia dice lo contrario. Amén. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Pero si usted es un verdadero cristiano, usted es un verdadero siervo, un verdadero imitador de Cristo, para usted sí vienen tiempos mejores, para usted sí vienen tiempos prósperos, para usted sí viene una vida de bendición, pero no en esta tierra. Amén. Amén. Sino en la patria celestial y en la vida venidera que Dios nos ha ido a preparar a nosotros. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo, hermanos, no es solamente, hermanos, como lo decía, el título que se le puede dar a Dios. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es Dios. Por ahí anda una secta religiosa, hermanos, diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Miren, una vez yo estuve hablando con uno de ellos, de esta secta. Y hablando con ellos, hermanos, tuvo el valor de ponerme un ejemplo. Le digo yo, ¿usted cree en el Espíritu Santo? Y me dice, sí creemos en Él. Creemos que es una fuerza activa. O sea, que usted no cree que el Espíritu Santo es Dios. No, creemos que es una fuerza activa. Es decir, usted se ha fijado, me dice, en un volcán, en una montaña, que hay muchas antenas ahí, ¿sí? Pero hay una antena que es la que le lleva toda la energía de esas antenas, ¿sí? Pues así es el Espíritu Santo. Dios es el que manda el poder por medio de Él. Pero Él no es Dios. Él es el poder que viene de Dios. Vamos a desenmascarar esa mentira, porque la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es Dios. Bendito sea nuestro Señor. Amén. En el libro de los Hechos encontramos un caso. En el libro de los Hechos encontramos, Hechos capítulo 5, encontramos un caso donde vemos que la palabra del Señor hace la diferencia entre una fuerza activa y Dios, el Espíritu Santo. Amén. Este es el caso de Ananías y Zafira. Dice la palabra de Dios, leo desde el versículo 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, es decir, que de lo que habían vendido agarró un poquito, sabiendo también su mujer, la mujer le estaba tapando la sinvergüenzada, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino, ¿a quién dice? A Dios. A Dios. Oiga, en el versículo 3 le dice Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo?
¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? A Dios no podemos mentirle, a Dios no le podemos engañar. Amén. Ananías y Zafira, ellos habían vendido una heredad que habían, hermanos, le habían dicho a los apóstoles que la heredad que iban a vender les iban a dar el dinero para que fueran ayudar a los pobres y todas las cosas. Amén, que Dios quiere que hagamos las buenas obras. Pero de la heredad que vendieron, de la posesión que tenían y que vendieron, vinieron ellos y agarraron una parte. Viene Ananías y le dice a la mujer, ahí les decís que la vendía en tal cantidad. Y viene la mujer, como tampoco era íntegra, amén, como no era íntegra, viene y le dice, vaya, está bien, ¿cuánto me vas a dar de ahí a mí? Porque así es, hermano. Hay muchas mujeres y muchos hermanos, hay muchos hogares cristianos que todavía practican la mentira, y no solamente a los hombres, sino a Dios. Muchas veces queremos engañar a Dios, como que Dios no lo supiera todo. Vienen estos y traen el dinero a los apóstoles. Los apóstoles, conociendo lo que había sucedido, porque el Espíritu Santo se los había dicho, viene el apóstol Pedro y le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No le estaba mintiendo a ellos, le estaba mintiendo al Espíritu Santo. Pero si usted, hermano, pone atención, en el versículo 4 le dice Pedro, reteniéndola, es decir, si tú la tenías, no se te quedaba a ti. Y si la vendías, le dice, no estaba en tu poder. O sea, no había necesidad de mentir, le dice Pedro. Era tuya, tú la tenías, la vendiste, estaba en tu poder, no tenías necesidad de mentir. Eso es lo que le está diciendo. Pero viene y le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué? ¿Para qué mentir, pues? Había sido honesto decir, ¿sabe qué? La vendí tanto, pero quiero agarrar un poco, yo tengo esta necesidad. Viene y le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién mintió? A Dios. Y en el 3 le dice, ¿por qué mentís al Espíritu Santo? Y luego le dice, no han mentido a los hombres, sino que a Dios. Es decir, la Biblia nos está enseñando en este capítulo, en estos versículos, que el Espíritu Santo es Dios. Simple y sencillamente. Pero como no solo nos vamos a quedar con un versículo, no solamente vamos a agarrar un versículo de base, porque cualquiera puede decir, pues sí, pero pueden inventar a su conveniencia, herejicamente, hermanos, agarrar y decir, pues sí, pero ahí no está diciendo, mire, si usted mira, hay una coma, mire, hay un signo de interrogación, y como para eso, hermanos, el que quiere defender su error, no le va a ganar a usted. Así es que vamos a seguir viendo. La Biblia dice, hermanos, la Biblia dice que nosotros somos templo y morada de Dios. Y siendo nosotros templo y morada de Dios, eso quiere decir que nosotros tenemos que vivir en santidad. Amén. Nosotros tenemos que vivir en santidad, porque Dios habita en nosotros. Y vamos a ver cuando la palabra dice que somos templo y morada de Dios, vamos a ver de quién está hablando. ¿De Jesús? ¿Del Padre? ¿Del Espíritu Santo? ¿De quién está hablando? Vamos a ver la Biblia. 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Vamos a empezar ahí. 1 Corintios 3:16. ¿Lo leemos? Amén. Dice la Biblia, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, oiga bien, el cual sois vosotros, santo es. Aquí está diciendo que nosotros somos templo de Dios. Amén. Y que si somos templo de Dios, dice, tenemos que estar en santidad, porque dice, santo es. O sea, ¿cómo es eso de que yo voy a ser templo de Dios? Dios habita en mí, pero yo voy a vivir en tinieblas.
No se puede. Si somos templo y morada de Dios, nosotros tenemos que vivir en santidad porque está Dios en nosotros y Dios es santo. Amén. Simple y sencillamente. Pero vemos aquí, la Biblia dice que somos templo y morada de Dios. Vámonos ahora al capítulo 6, verso 19. Ahí en la siguiente página. 6:19. Amén. Aquí el apóstol Pablo, está diciendo que somos templo y morada de Dios. Y aquí está diciendo lo siguiente. Verso 19, capítulo 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Oiga, y que no es de ustedes. No soy vuestro, no es de ustedes, es de Dios. Es decir, que nosotros, aún nuestro cuerpo, no es de nosotros. Si somos cristianos, somos templo de Dios. Pero aquí está diciendo templo del Espíritu Santo. Allá dice son templo de Dios y aquí dice templo del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es Dios. Amén. No dice, hermanos, no ignoráis que vuestro cuerpo es templo de la fuerza activa. No dice eso de ninguna manera. Dice, es templo de Dios. Aleluya. Amén, aleluya. Veamos otro versículo más para ir quitándonos más esa idea. Efesios capítulo 2, en su verso 22. ¿Lo tenemos? Amén. Efesios 2:22. Dice la palabra de Dios. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, somos morada de Dios por medio de quién? Del Espíritu Santo. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan en esta noche. Para que ustedes entiendan y sepan, no porque yo lo digo, sino porque lo dice la Biblia, que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Amén. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo tiene cualidades. Tiene cualidades, las mismas cualidades de Dios. Las cualidades que tiene Dios, las tiene el Espíritu Santo. Y si tiene las mismas cualidades de Dios, ¿por qué las tiene? Yo no tengo las cualidades que tiene Dios, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Yo no soy omnipotente. Pero el Espíritu Santo, ¿por qué las tiene? Porque Él es Dios. Amén. Amén. Vamos a ver eso por la palabra del Señor. Hebreos capítulo 9. Ahí hay muchos en las iglesias, hermanos, que ahí dicen que están brincando en el Espíritu, que están danzando en el Espíritu. Pero si usted le pregunta sobre el Espíritu Santo, no conocen al Espíritu Santo. No saben quién es el Espíritu Santo. Ignoran el poder del Espíritu Santo. Muchas iglesias en estos tiempos que usted va a ver ahí, el montón de mujeres empantalonadas, hermanos, danzando, diciendo que es del Espíritu. Hombres peludos con aretes en las orejas, hermanos, danzando en las iglesias, diciendo que es del Espíritu. Cuando la Biblia dice que el templo, que nosotros somos templo y morada de Dios, y el templo de Dios es santo, nosotros debemos de ser santos, amén. No conocen el Espíritu Santo, no conocen el Espíritu de Dios. 9:14 de Hebreos, dice la Biblia. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual dice, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Oiga, el Espíritu Santo dice, el Espíritu eterno. Si el Espíritu Santo es eterno, entonces ¿qué puede ser? El ser humano no puede ser eterno porque un día se va a morir. Y así como se muere, también así nace. El único que es eterno es Dios, porque Él no tiene principio de vida, ni fin de principio de días, ni fin de vida. Amén. Y si está diciendo que el Espíritu Santo es eterno,
Entonces el Espíritu Santo es Dios. Amén. ¿Están entendiendo? Amén. Amén. El Espíritu Santo es Dios porque tiene las cualidades de Dios. Dios es eterno, el Espíritu Santo es eterno. La Biblia nos enseña cómo podemos distinguir que el Espíritu Santo es eterno. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo estaba desde el principio de la creación del mundo. Desde el principio de las cosas, desde el principio, hermano, de toda la creación, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que ya estaba sobre la faz. Amén. Ya estaba sobre la faz de las aguas, es decir, sobre la superficie, andaba sobre las aguas. Veamos eso en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2. Lo leemos, hermano, por favor. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Oiga lo que dice. El Espíritu de Dios, hablando del Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas, es decir, sobre la superficie. Él andaba sobre las aguas. El Espíritu Santo está desde el principio. Amén. El Espíritu Santo está desde el principio. Bendito sea el nombre del Señor. Y también, hermanos, el Espíritu Santo, estamos viendo que el Espíritu Santo es eterno. Existía desde el principio y Jesús dijo, hermanos, que también Él rogaría al Padre para que Él nos diera otro consolador, el cual estuviera con nosotros siempre, para siempre. Eso lo dijo Jesús. Veamos, hermanos, la palabra del Señor. Juan capítulo 14, versículo 16. El Espíritu Santo, hermanos, estará para siempre. Juan 14, 16. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Léalo, por favor. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Oiga, esto lo dijo Jesús, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, ¿hasta cuándo dice? Para siempre. Y si el Espíritu Santo, porque aquí está hablando del Espíritu Santo y nosotros lo sabemos perfectamente, que está hablando del otro consolador, que es el Espíritu Santo. Y si dice que va a estar para siempre, es porque el Espíritu Santo es eterno. Y si el Espíritu Santo es eterno, el Espíritu Santo es Dios. Amén. No tenemos duda de eso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así es. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, otra cualidad del Espíritu Santo es, hermanos, que conoce todas las cosas. El Espíritu Santo es omnisciente. Amén. Él conoce todas las cosas. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Amén. Léelo, William. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Oiga lo que dice. Y si leemos el 11, leamos el 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Oiga, el Espíritu Santo conoce todas las cosas, todas. Y no solamente las cosas de nosotros, no solamente, hermanos, las picardías que se hacen, hermanos, nosotros, sino que conoce aún lo profundo de Dios. Mire lo que dice, pero Dios la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Qué es escudriñar? ¿Alguien tiene una idea de qué es escudriñar? Profundizar, buscar. Es profundizar. Es, hermanos,
estudiar minuciosamente algo, hermanos, sin que se le vaya ni un solo detalle. Indagar profundamente. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. En su corazón, en mi corazón, el Espíritu Santo sabe lo que hay. No lo podemos Amén. engañar. Así es. Y si Él es omnisciente, Él es Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, no podemos nosotros negar la divinidad del Espíritu Santo. No podemos negar nosotros la existencia de Dios, el Espíritu Santo. El problema es, hermanos, que en estos temas se hace muy difícil poder explicarlos, porque no es fácil, hermanos, la idea. Hay muchas personas, hay muchos aún cristianos en el Evangelio que todavía se preguntan, ¿cómo es posible que hayan tres dioses? ¿Cómo es eso de que hay tres dioses? Hay mucha gente, aún cristianos, hermanos. Yo he platicado con cristianos que no alcanzan a discernir. Dicen que hay tres dioses, que son tres dioses. Dicen, y aún, hermanos, miren, hay cristianos que cuando pasan al púlpito se les da un privilegio, ya sea de ir a cantar o de predicar la palabra de Dios. Lo primero que dicen, honramos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Está bien, Dios, Espíritu Santo, porque Dios, amén, pero están haciendo una diferencia de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como que hubiesen tres dioses. Entonces hay muchos cristianos que se quedan con eso, que hay tres dioses, y no son tres dioses. Nosotros tenemos solamente un Dios que se manifiesta en tres personas, amén, pero que es un solo poder, el mismo poder. Bendito sea el nombre del Señor. No es fácil es poder explicar esto, hermanos. Hay que pedirle mucha sabiduría a Dios, hay que pedirle mucho entendimiento a Dios, porque si usted vino aquí, hermano, cuadrado, se va a ir redondo, porque no va a entender si no hay inspiración de Dios en la palabra. Amén. Amén. Seguimos estudiando la Biblia. Dice el Espíritu Santo. Dijimos que el Espíritu Santo conoce todas las cosas. Vimos que el Espíritu Santo, hermanos, escudriña aún lo más profundo de Dios. Así es. ¿Quién de nosotros puede conocer los pensamientos de Dios? Nadie. El Espíritu Santo sí lo conoce. Aún el Espíritu Santo sabe las cosas que van a suceder, porque Él conoce lo que Dios está pensando. El Espíritu Santo conoce lo que Dios quiere hacer para este año. El Espíritu Santo ya lo sabe, y por medio de sus profetas hace saber todas las cosas. Ahí vamos a ir estudiando esas cosas más detenidamente. Dice la palabra de Dios, libro de Juan, capítulo 16, verso 13. Amén. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a hacer saber las cosas que han de venir. Amén. Leámoslo, hermana, por favor, hermana Carolina. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Oiga, cuando venga el Espíritu de verdad, hace la diferencia. Dice el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque tenemos en este tiempo, en este mundo, hay un espíritu que no es el Espíritu Santo, sino el espíritu del error, espíritu de adivinación, el espíritu malo que se mueve en estos tiempos. Lo que yo les decía al principio, el Espíritu Santo nos va a hacer saber las cosas que van a acontecer por medio de la palabra del Señor. Pero ahora vemos el espíritu del error en los púlpitos diciendo, bendición viene para tu vida. Así dice el Señor que te quiere, así estás bien. Y no se congrega. Así estás bien, dice el Señor, y por eso te va a traer grandes bendiciones a tu vida en este año. Vas a ver prosperidad. Vas a ver cómo florece como flor del campo. Y solo son palabras dulces. Le están diciendo al hermano que el Señor dice que va a haber bendición, y el hermano dice congrega.
El hermano ni busca de Dios. La hermana ni lee la Biblia. Entonces, hermanos, qué bendición puede haber en una palabra así. Dice, el Espíritu de verdad, Él lo guiará a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Oigan, Él no se lo va a inventar. Dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Yo sé que es muy difícil en este tiempo encontrar profetas de Dios. Es muy difícil encontrar profetas de Dios que hablen el mensaje de Dios revelado de parte de Dios. Pero sí creo, hermano, que aunque es difícil, hay todavía profetas de Dios. Hay muchos que ya no creen en la profecía, dicen, los profetas llegaron hasta Juan, dicen. No conocen la Biblia. No conocen la Biblia. Los profetas no llegaron hasta Juan. Hasta Juan fue el último de los profetas que anunció la venida de Cristo, pero no fue el último profeta de la palabra, de la Biblia. Entonces, profetas, sí hay profetas, que son muy pocos, sí. Pero hay profetas, hermanos, que todavía traen los mensajes de Dios. Y si usted escucha a un profeta de Dios, no le va a traer palabras alentadoras. Le va a decir, destrucción viene, prepárate porque el juicio está a la puerta. Mira tu casa, arreglala porque el juicio está a la puerta. Arregla tus caminos porque el juicio está a la puerta. Deja el pecado porque Jesús está a la puerta. Santifica tu vida porque Jesús está a la puerta. Ese es el mensaje que traen los profetas de Dios. Santificarte, buscar al Señor ahora que hay tiempo, porque la venida del Señor está a la puerta. Ese es el mensaje de la profecía. Advertirle al hombre que se arrepienta de sus malos caminos. Advertirle al hombre de lo que viene y hacerle ver las consecuencias que hay si no se obedece la palabra de Dios. Amén. El Espíritu Santo le hablaba a la iglesia las cosas que habrían de venir. Estamos viendo que el Espíritu Santo conoce todas las cosas. Amén. Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Versos 27 y 28. Amén. Dice la Biblia, oiga, dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu, oiga, por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió, oiga, la cual sucedió, se cumplió en tiempo de Claudio. El Espíritu Santo venía anunciándole a la iglesia las cosas que iban a acontecer para que la iglesia se preparara. Así es ahora, el Espíritu Santo tiene que anunciarnos las cosas que vienen para que nosotros nos preparemos, para que nosotros estemos preparados. La venida de Cristo está a las puertas y nosotros tenemos que estar. No, hermanos, tenemos que quitarnos eso de estar diciendo, me estoy preparando, me voy a preparar. No. Debemos estar preparados porque la venida de Cristo está a las puertas. Amén. Los atalayas se van a acabar. Las trompetas ya no van a sonar. Viene el día en que van a buscar dónde oír palabra de Dios y ya no va a haber. Allá se van a ir a reunir con el anticristo. Ya que hoy no quieren ir a la iglesia, con el anticristo se van a ir a reunir. Hoy no quieren alabar a Dios, allá el anticristo van a ir a alabar, allá van a ir a adorar. Les guste o no les guste. Porque todo aquel que se quede en el día del arrebatamiento de la iglesia, se quedó a adorar a la bestia, se quedó a adorar al anticristo. Cosas que ahora no quieren hacer, adorar a Dios, a las buenas, allá a las malas las van a hacer. Es por eso que nosotros tenemos que estar preparados. Amén. Tenemos que estar preparados. El Espíritu Santo le daba a conocer a la iglesia las cosas que habían de venir para que la iglesia se preparara. Aún el Espíritu Santo le decía a Pablo lo que a él le iba a acontecer en el futuro. Bendito sea el nombre del Señor. En Hechos capítulo 20,
Versículo 22. Hechos 20, 22. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice, ahora, dice, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero mire lo que dice, salvo, dice, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Eso era lo que le decía el Espíritu Santo a Pablo. Cuando vayas a Roma te van a encadenar. Cuando vayas a Jerusalén te van a golpear. Cuando vayas aquí y le sucedía. El Espíritu Santo le advertía lo que venía, pero ¿para qué? Para que Pablo fuera fortalecido, para que Pablo supiera lo que iba y que se fortaleciera, porque el mismo Espíritu Santo estaba con él. Amén. Es por eso que nosotros, hermanos, aunque así venga la angustia, nosotros tenemos que creer que el Espíritu Santo está con nosotros para fortalecernos. Si ahora en día la Biblia nos dice las cosas que vienen a futuro, cosas malas, porque no esperemos cosas mejores, hermanos. No esperemos cosas mejores. Mucha gente dice, hermanos, que nosotros, o por lo menos en el tipo de evangelio que nosotros predicamos, mucha gente cree y dice que nosotros somos pesimistas. ¿Por qué? Porque no le damos esperanza a nadie, hermanos. Hablamos lo que la Biblia dice. La Biblia nos enseña las cosas que vienen. La Biblia dice, hermanos, que aún los elementos ardiendo van a caer del cielo. Todas las cosas van a ser conmovidas aquí abajo. Y yo, ¿cómo me voy a quedar callado diciéndole, no, si los tiempos vienen mejores? Viera qué bendición la que viene. No, hermano, la Biblia no dice eso. La Biblia además dice, y por haberse incrementado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oiga, por haberse incrementado, es decir, que el tiempo conforme va pasando y la venida de Cristo se acerca, los tiempos se vuelven más malos, más peligrosos. Ya no hay amor en las personas. Hoy matar a un niño es como matar a cualquier animal. Hoy matar a un ser humano es como matar a cualquier animal. Ahí va a ver allá afuera un montón de gente haciendo, hermanos, ¿cómo se dice? Manifestaciones que aprueben la ley al aborto. Quitarle la vida a un ser humano es algo común en este mundo ya. Es tanta la barbaridad de pecado que se vive en este mundo, hermanos, que ahora ver amamantar a una mujer, a su niño, eso ya es pecado, ya lo miran mal. Eso es antisocial, es antiético, que una madre saque su pecho y le amamante al niño, ya eso lo miran mal públicamente. Pero no es pecado que el homosexual se esté, hermano, haciendo actos obscenos en la calle, en los parques, en cualquier lado. Eso no lo miran mal. Pero que una mamá esté amamantando a su bebé, eso lo miran mal. Así está el mundo, patas arriba. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está a las puertas. Y nosotros tenemos que estar pendientes de todo eso. Mire todo lo que sucede en el mundo. Manifestaciones para que se apruebe el aborto. Manifestaciones para que se apruebe el drogarse libremente. Manifestaciones para que se apruebe el matrimonio del mismo sexo. Manifestaciones para que se apruebe toda degeneración y depravación en este mundo. La venida de Cristo está a la puerta y usted me va a decir que viendo todas las cosas como se ponen, las cosas vienen mejores. Usted me va a decir que ver ahora matar a alguien y mira, hermano, si hay personas en este tiempo que le quitan la vida enfrente de cualquier persona a otro y se van como que no pasó nada. Se meten la pistola ahí donde la sacó, se la mete y sigue caminando. ¿Usted cree que los tiempos vienen mejores? No, hay que prepararnos. Amén. Los tiempos vienen peores mientras la venida del Señor se acerca. Ok, decíamos, hermanos, que el Espíritu Santo le decía a Pablo las cosas que le iban a acontecer, que Pablo iba a sufrir tribulaciones y que Pablo iba a sufrir prisiones. Eso lo decía el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver otro hecho, hermanos, siempre ahí en el libro de los Hechos, capítulo 21, que el Espíritu Santo
nos enseña las cosas venideras. Ya vimos que el Espíritu Santo es eterno, ya vimos que el Espíritu Santo, hermanos, es Dios. Estamos viendo que el Espíritu Santo conoce todas las cosas, que es omnisciente. Hechos 21:11. Dice la palabra de Dios: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo. Aquí está hablando del mismo profeta Agabo, aquel que le dio la profecía a la iglesia diciéndole que venía una gran hambre a la tierra. Este mismo profeta le está hablando a Pablo y le dice: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, agarró el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos. El profeta se ató las manos, se amarró los pies. Oiga bien. Y dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Y de quién dice que era el cinto? De Pablo. Y él estaba diciendo el Espíritu Santo por medio de ese profeta: así dice el Espíritu, que los judíos así van a atar al varón de quien es este cinto. Estaba diciéndole a Pablo el Espíritu Santo: eso es contigo. Y vemos el cumplimiento de eso en el verso 31. Verso 31 y 32, lo leo, dice la palabra de Dios. Y procurando ellos, desde el 30 para que lo entendamos, dice: así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó, y el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. Oiga, y procurando ellos matarle, se le avisó, dice, al tribuno de la compañía, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó a atar con cadenas. Oiga, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otras otras, y como no podían entender nada, de cierto, dice, haciendo causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. La fortaleza es el cuartel. Pero lo que estoy enfocándome aquí es que en el verso 33 dice: le mandó atar con cadenas. Es decir, el Espíritu Santo había confirmado, estaba anunciando eso, y aquí la Biblia lo confirma, de que así había sido. Le habían atado con cadenas, y el Espíritu Santo le dijo a Pablo: el varón de quien es este cinto va a ser atado. Y se ató las manos, se ató los pies. Entonces, cuando vemos que es el Espíritu Santo el que habla, las cosas van a tener cumplimiento. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Amén. Cuando Dios habla, cumplimiento va a tener. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, hemos visto que el Espíritu Santo es Dios. Si Dios nos permite, mañana u otro día en esta semana que viene, si Dios nos presta la vida, vamos a seguir estudiando este tema, porque hemos visto solamente que el Espíritu Santo es omnisciente, que es eterno. Falta ver, hermanos, que es omnipotente, que es todopoderoso también. Amén. Que es, hermanos, omnipresente, que está en todas partes. También lo vamos a ver por la palabra de Dios, para que conozcamos, hermanos, que el Espíritu Santo no es una fuerza activa como muchos creen. Amén, gloria a Dios. El Espíritu Santo es Dios, y como tal debemos reverenciarlo, y como tal debemos adorarle, como tal debemos amarle. Debemos amar al Espíritu Santo con todo nuestro corazón. Debemos anhelarle en nuestra alma, en nuestra vida. Él es el que nos trae paz, Él es el que nos trae gozo, Él es el que nos consuela. Jesús mismo dijo: rogaré al Padre y Él enviará otro consolador. Es el Espíritu Santo. Él está para consolarnos en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos de angustia, en los momentos del dolor. Clámele al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Él lo va a consolar, Él lo va a ayudar, Él lo va a fortalecer. Si usted se siente débil espiritualmente, clame a Dios y pídale al Espíritu Santo que lo fortalezca. El Espíritu Santo lo va a fortalecer. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Esto ha sido el tiempo de la meditación de la palabra. Damos gracias a Dios y esperamos, hermanos, que la palabra del Señor, hermanos, traiga a nuestra vida, hermanos, sabiduría, paciencia,
entendimiento, paz, amor, todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y sigamos adelante. Amén. Bendito sea el nombre.